Pasamos a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, con opinión de la Comisión Anticorrupción y Transparencia, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Austeridad Republicana, de la Ley de Economía Social y Solidaria y de la Ley General de Sociedades Cooperativas. El dictamen considera una minuta recibida el 2 de abril pasado, se le dio primera lectura en la sesión de ayer, 9 de abril. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta. En consecuencia, consulte a la Secretaría, a la Asamblea en votación económica, se autoriza que se omita su lectura. Con gusto, presidente. Consulta a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por que se omita, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por que no se omita, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, presidente. En consecuencia, se concede el uso de la palabra al senador Miguel Ángel Yunes Márquez, a nombre de las comisiones, quien presentará ambos dictámenes hasta por 5 minutos. Informo que tengo una lista de 8 oradores posterior a la presentación del dictamen. Adelante, senador Yunes Márquez. Gracias. A nombre de la comisión, de las comisiones que presentarán ambos dictámenes. Con su venia, presidente, a nombre de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Estudios Legislativos Primera y de Comunicaciones y Transportes, y a nombre de sus respectivos presidentes, la senadora Simei Olvera y el senador Alejandro Esquer, presento ante ustedes 2 dictámenes. El primero consistente en el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Austeridad Republicana, de la Ley de la Economía Social y Solidaria y de la Ley General de Sociedades Cooperativas. El segundo dictamen, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente, a pesar de su evolución legislativa, carece de un enfoque social, de mecanismos específicos que beneficien a grupos de atención prioritaria y de elementos normativos que promuevan de manera directa las denominadas compras verdes y la sostenibilidad. Debido a que resulta indispensable mantener un equilibrio entre la responsabilidad social y el ejercicio de su actividad económica, se considera oportuno expedir una ley que regule ampliamente las contrataciones públicas, con el objeto de garantizar que ninguna persona, servidora pública o particular, pueda beneficiarse con recursos económicos que deben ser utilizados en beneficio de la población. Adicionalmente, pretende que el Gobierno federal cuente con los instrumentos necesarios que le permitan cumplir con los objetivos propuestos en materia de contrataciones. Los cambios incluyen el desarrollo de figuras tales como las compras consolidadas, los acuerdos marco, la tienda digital, la plataforma digital de contrataciones públicas, los diálogos competitivos, la oferta subsecuente, la adjudicación directa con estrategia de negociación, el Comité de Contrataciones Estratégicas y la incorporación de sociedades cooperativas, MIPYMES y grupos de atención prioritaria. Asimismo, se propone reformar, derogar y adicionar la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley de la Economía Social y Solidaria y la Ley
General de Sociedades Cooperativas para armonizarlas. Por cuanto hace a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, la propuesta pretende ajustar los esquemas de las contrataciones públicas para reducir el fenómeno de la corrupción y generar valor para el Estado. Al modificar la celebración de las contrataciones públicas, implementar nuevas estrategias y recursos tecnológicos que representen un cambio de paradigma. La reforma propone adoptar los más altos estándares internacionales en materia de contrataciones, como son, entre otros, la investigación de mercado, la asociación a programas prioritarios y proyectos estratégicos, la reducción del porcentaje para realizar contrataciones por adjudicación directa, la implementación de la oferta subsecuente de descuento y, por último, la etapa de diálogos estratégicos. Senadoras y senadores, los proyectos que se someten a su consideración contemplan diversos elementos de modernización y transformación. Por ello, los invito a votar a favor de estos dictámenes con la finalidad de rendir cuentas de manera transparente sobre el gasto público. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador Yunes. Tiene la palabra para pasar a la discusión en lo general. Tiene la palabra la senadora Cristina Ruiz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para posicionar en contra. Con el permiso de la presidencia. Adelante, senadora, hasta por 5 minutos. Gracias. Con claridad y sin rodeos. Esta reforma a la Ley de Adquisiciones no es modernización, es una simulación, es una trampa legal para permitir más corrupción. Modernización no, señores. Morena quiere disfrazar de innovación lo que es en realidad un sistema cerrado y opaco, donde unos cuantos deciden qué se compra, a quién, cómo y por cuánto. Nos venden la tienda digital del gobierno, sí, como una solución, pero lo que están creando es una tienda sin vitrinas, sin licitaciones y sin vigilancia. ¿Y los controles ciudadanos? ¿Dónde está la transparencia? Desaparecieron Compranet, la única herramienta que teníamos durante años que nos permitió vigilar el dinero del pueblo. ¿Eso es modernización según ustedes? Perdónenme, pero eso es robar con la luz apagada. Con esta reforma, Morena quiere entregar adjudicaciones directas, claro, a sus factureros consentidos, a las empresas de los amigos, a los que saben jugar con las reglas no escritas del poder. Pero lo peor lo hacen desde Palacio Nacional, desde Tabasco y con dinero del pueblo. Pero sin que el pueblo vea sus precios, sus condiciones ni sus contratos. Y no es todo. Ahora quieren que Pemex y la CFE sean controladas por una Secretaría Anticorrupción, que únicamente responde al círculo más cercano del expresidente. Les pregunto, ¿eso combate la corrupción o concentra el poder? Y lo disfrazan con términos técnicos como diálogos competitivos, ofertas subsecuentes de descuento. ¿Qué significa eso? Formas elegantes de legitimar adjudicaciones arregladas con sus amigos. Pregunto, ¿habrá observadores ciudadanos? ¿Se registrarán las audiencias? ¿Serán públicas? Por supuesto que no.
serán con los de siempre, con sus favoritos. Esta ley no elimina la corrupción, la regula, señores, no fortalece la competencia, la sofoca, no promueve eficiencia, impone obediencia política. ¿Y dónde quedó el pueblo? ¿Dónde quedaron las autoridades externas, los observatorios ciudadanos, la vigilancia real? Morena ya no tiene discurso, la austeridad ya no les alcanza, la honestidad ya nadie se las cree. ¿Y los casos Segalmex? Los ventiladores con sobreprecio, la compra fallida de medicamentos, la suspensión de Compranet, todo eso sigue impune, señores de Morena. Quieren que aprobemos una ley que legaliza esos vicios. Esta reforma sí logra cosas. Logra dar adjudicaciones negociadas. Logra eliminar la competencia. Logra darle un cheque en blanco al presidente. ¿Y saben qué es lo peor? Que todo esto lo hacen en nombre de una austeridad que ya nadie les compra. Desde el PRI lo decimos fuerte y claro, no vamos a ser sus cómplices, no vamos a legitimar este retroceso histórico. Esto no es una transformación, es una regresión, una emboscada contra la vigilancia ciudadana. Si de verdad quieren combatir la corrupción, sentémonos a revisar esto en serio. Construyamos una ley con controles reales, con vigilancia efectiva, con rendición de cuentas, pero no pretendan que les demos una chequera del país sin auditoría, sin límites y sin vergüenza. El dinero público, señores, no es del Palacio, no es de Tabasco, es del pueblo de México, de las y los mexicanos. Y si ustedes no lo van a defender, nosotros sí. Aquí está el PRI, porque la única reforma que sí necesita este país es que Morena se vaya. Es cuanto, presidente. Tiene ahora la palabra hasta por 5 minutos para posicionar a favor el senador Heriberto Marcelo Aguilar Castillo del Grupo Parlamentario de Morena. Con su venia, presidente, senadoras, senadores, pueblo de México. Hoy nos encontramos ante una reforma que es parte del proceso de la transformación que inició con el triunfo del pueblo en el 2018, de la mano de un hombre bueno y justo que ha llevado a un proceso de transformación que hoy le denominamos el humanismo mexicano, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y la historia nos ha dado la razón. El pueblo continúa respaldando las políticas de la Cuarta Transformación y confía plenamente en el liderazgo de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Esta reforma se fundamenta en los principios del humanismo mexicano, porque el dinero del pueblo es para el pueblo. Se debe manejar con honestidad y aplicarse con justicia para el desarrollo con bienestar social. Durante los gobiernos neoliberales y corruptos del PRIAN se usaron mecanismos disfrazados de legalidad para permitir la corrupción. ¿O quién, dígame, quién no recuerda los infames moches de los legisladores que a cambio de etiquetar obra pública en sus regiones se quedaban con hasta el 30% de los recursos asignados? Durante un periodo neoliberal del que fuimos testigos, fueron protagonistas la opacidad y la corrupción. Se aprobaron proyectos mal planeados por consultores amistosos, resultando en obras innecesarias o de baja rentabilidad económica y social.
Incluso muchas obras se abandonaron y nunca se terminaron sin que el Estado tuviera la oportunidad de recuperar lo que se había invertido. No existían registros confiables sobre la integridad de los proveedores. El 60% de los fallos de la licitación no se publicaban, es decir, el criterio para asignar contratos quedaba oculto. Durante la ejecución de obras, la ciudadanía no tenía cómo darle seguimiento. Esta reforma propone acciones muy concretas y me enfocaré a aquellas que por mi experiencia como ingeniero civil considero más relevante. Se crea la plataforma digital de contrataciones públicas que reemplaza al Compranet. Esta plataforma automatiza, supervisa y registra electrónicamente todo el proceso de la obra. Se reduce el porcentaje de adjudicación directa del 30 al 20%. Se incorpora la subasta inversa, un mecanismo que obliga a competir con mejores precios sin sacrificar la calidad. Se establecen diálogos estratégicos previos a la contratación para evitar improvisaciones y sobrecostos. La investigación de mercado será obligatoria, ya no más compras infladas ni proyectos sin sustento. Algo muy relevante de la iniciativa es que la figura del testigo social también se fortalece con nuevas responsabilidades y vigilancia real. Y por primera vez se incluye un capítulo específico de sanciones para que los actos de corrupción no queden impunes, porque nadie puede estar por encima de la ley. Las obras públicas de nuestro país se llevarán a cabo con profunda responsabilidad, transparencia y honestidad. Desde nuestro movimiento estamos convencidos de que la ruta que nos ha trazado la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, en materia de infraestructura, con un marco jurídico que fortalezca la transparencia y combata la corrupción. Nuestro voto será a favor para respetar el dinero del pueblo mexicano, para que no exista dispendio o robo al presupuesto. La Cuarta Transformación no solo construye obras, construye un país con bienestar, con amor al pueblo, con honestidad, con responsabilidad y con transparencia. ¡Que viva la transformación en México! Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor senador Aguilar Castillo. Tiene ahora la palabra la senadora Imelda Margarita San Miguel Sánchez, quien del Grupo Parlamentario de Acción Nacional presenta un posicionamiento en contra hasta por 5 minutos. Con su permiso, senador presidente. Compañeras y compañeros senadores, me da muchísima pena que quieran engañar una vez más a las y los ciudadanos. De nada sirven estas nuevas reglas de operación porque no hay transparencia y por consecuencia caen directamente en una total corrupción. Decía Kofi Annan que si la corrupción es una enfermedad, la transparencia es la parte medular de su tratamiento. Pero a ustedes, senadoras y senadores del oficialismo, parece que les gusta estar enfermos. Les gusta esta enfermedad. Alardean de ella y presumen esa incurabilidad que es la impunidad que presumen gozar. Respecto a los dictámenes de las minutas que reforman la ley de adquisiciones y la ley de obras, quiero señalar que el voto del Partido Acción Nacional será en contra y permítanme explicarles por qué. Con el desmantelamiento del INAI, ese organismo autónomo que garantizaba la transparencia en nuestro país, se dio un paso atrás para regresar a un régimen de opacidad y arbitrariedad.
Y estimadas y estimados senadores oficialistas, se nota que a ustedes les estorba la transparencia, les da ansiedad la transparencia, porque justo devela la tremenda corrupción en sus administraciones federales. Y bueno, pues con todo cinismo, esta reforma continúa con la misma dinámica. Y lo hace justamente en el sector donde puede haber más tranzas, más corrupción, que es en las adquisiciones públicas. Como refiere Raúl Rodríguez, la corrupción en las licitaciones de servicios para el sector público parece no tener fin. Funcionarios y proveedores consentidos, integrados ya en muchos de los casos como verdaderos monopolios, aceitan procedimientos y siempre encuentran la manera de burlar las reglas en beneficio propio. Hace poco presenté una iniciativa para establecer mecanismos que limiten la posibilidad de utilizar las adjudicaciones directas para robar. Pero desafortunadamente en este dictamen no se incorpora nada así. Al contrario, facilita la robadera. Ahora nos proponen nuevas modalidades de contratación, como el diálogo competitivo, que significa ponerse de acuerdo con los particulares, pero allá, en lo oscurito, donde la gente no se entere qué pasó con el dinero de los mexicanos. Y la adjudicación directa con estrategia de negociación que no será pública, porque quién sabe a quién van a beneficiar. De nada sirve desaparecer el Compranet, una plataforma que sirvió efectivamente para la revisión de los contratos del gobierno federales en los últimos 28 años y crear una nueva plataforma digital de contrataciones públicas, mientras no exista una forma de fiscalizarlo verdaderamente. El nivel de seguridad cibernética requerido para la nueva plataforma exige ser precisado en la ley, y ustedes no están poniendo nada sobre la ley para la averiguación de esta plataforma. La información de contrataciones de 2010 al 2025, almacenada por Compranet, corresponde a 2.6 millones de contratos por 9.9 billones de pesos, que van a desaparecer por completo esta información. ¿De verdad no les parece absurdo? Además, responde a una arbitrariedad que denunciamos con cada acción que Morena oculta esta información. Y si todo esto no fuera poco, en el artículo 4 transitorio señala que se contará con un periodo de 30 meses para la implementación de la nueva plataforma. ¿No se les hace que es muchísimo tiempo para cambiar de una plataforma a otra? Eso quiere decir que no tienen reglas de operación y no les importa la administración pública. Lo único que les importa es dejar en lo oscurito el dinero de las y los mexicanos. Esto es total simulación. O quizá ustedes lo que quieren es desaparecer los contratos de los últimos 6 años de López Obrador. Prometen modernidad, pero no le dicen a la gente que esta reforma no contiene reglas de transparencia ni de control. Por el contrario, busca esconder esos casos de corrupción, abriendo la puerta a que se haga con mayor facilidad y absoluta impunidad. Qué lástima que no les dé pena burlarse de la inteligencia de los mexicanos. Por eso les vengo a decir que en el PAN no podemos acompañar esta aberración. Nosotros creemos en una contratación pública con reglas claras, con controles efectivos, con transparencia y con participación ciudadana. Para concluir, senador presidente, lo único que les puedo decir es que esta reforma implica opacidad, la apertura a la corrupción y la garantía de total impunidad, en donde se maneja la mayor cantidad de recursos públicos, las contrataciones, las licitaciones y las adjudicaciones. Concluyo, presidente. Una vez más se quieren robar el dinero de la gente. No tienen vergüenza. Gracias. Tiene la palabra ahora la senadora Lizeth Sánchez García, a favor del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Estimadas senadoras y senadores, hoy estamos frente a un momento histórico que define el rumbo del gasto público en México.
Estos dos dictámenes que hoy respaldamos y que anticipo votaremos a favor las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo son mucho más que cambios técnicos o ajustes administrativos. Son una declaración de principios. Son una transformación profunda del modelo de contratación pública, una respuesta firme y estructural contra décadas de corrupción, influyentismo y simulación. La expedición de la nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, constituye un nuevo pacto entre el Estado y el pueblo de México. Estas reformas consolidan un nuevo modelo de gestión pública que combina la tecnología, inclusión y justicia social. Ya no se trata solo de lo que el Estado compra, sino de cómo compra, a quién compra y para qué compra. Se acabaron los contratos amañados, se acabaron las licitaciones simuladas, se acabaron los moches disfrazados de legalidad. Hoy levantamos la voz y afirmamos con decisión: nunca más una obra pública sin planeación, sin vigilancia y sin beneficio directo para el pueblo. Una pieza clave de este cambio es la plataforma digital de contrataciones públicas, que sustituye al antiguo Compranet. Esta herramienta no es solo una mejora técnica, es un instrumento de vigilancia ciudadana, de rendición de cuentas, de empoderamiento popular, porque ahora cualquier persona podrá dar seguimiento en tiempo real al uso del presupuesto. La transparencia deja de ser un discurso y se convierte en una realidad palpable. Estas leyes también priorizan la participación de MIPYMES, cooperativas y sectores sociales históricamente excluidos, abriendo la puerta a una economía más justa, regional y solidaria, con un enfoque estratégico y competitivo. Cada peso público invertido rinde más y llega más lejos. Y no se trata solo de hacer eficientes las compras del gobierno. Se trata de devolverle a la gente lo que le pertenece: infraestructura digna, servicios de calidad y un país donde las reglas del juego sean claras, justas y abiertas para todas y para todos. Desde aquí reconocemos el liderazgo firme de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha demostrado que el poder puede ejercerse con honestidad, con inteligencia y con una visión de futuro. Estas reformas son el reflejo de su compromiso con un México sin corrupción, sin opacidad y con un gobierno al servicio de la mayoría. Y a quienes hoy se oponen desde esta tribuna, pero que ayer callaron mientras se repartían contratos a modo, les decimos: su tiempo ya pasó, este país ya cambió, la ciudadanía exige resultados, no retórica, y quienes estamos del lado del pueblo no vamos a retroceder ni un centímetro. Con esta reforma se fortalece la trazabilidad, se limita la adjudicación directa, se estandarizan procesos y se consolida la vigilancia social con figuras como el testigo social. Porque un Estado fuerte no es solo el que gasta más, sino el que gasta mejor. Y eso es lo que estamos construyendo en este movimiento: un país que planea, que invierte con visión y que transforma la vida de su gente. En el Partido del Trabajo, y porque llevo al pueblo en el corazón, reafirmamos que siempre estaremos del lado del pueblo, seremos la voz de quienes luchan por la justicia y jamás claudicaremos en la defensa de la soberanía. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora Lizeth Sánchez. Tiene ahora la palabra el senador José Clemente Castañeda Hueflich, a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano,
con un posicionamiento en contra tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con el permiso de la mesa directiva, Adelante, senador. quisiera partir de dos hechos para enmarcar la discusión sobre este tema que abarca sobre todo ejercicio de recursos públicos. Es decir, tanto adquisiciones, arrendamientos en el sector público como asignación de obra pública, estamos hablando, querámoslo o no, de ejercicio del dinero que es del pueblo. Primero, México se ubica en el peor puesto de su historia en el índice de percepción de corrupción, mientras que a nivel nacional el pueblo de México sigue percibiendo un margen de corrupción dentro del sector público que se ha mantenido sin cambios significativos entre 2015 y 2023. Segundo, con la cuenta pública de 2023, de acuerdo a esa cuenta pública, la Auditoría Superior de la Federación identificó al menos 51,000 millones de pesos de presupuesto federal usados irregularmente. Frente a estos hechos y frente a un largo número de casos de corrupción en el ámbito de adquisiciones, servicios públicos y obras públicas, nosotros creemos que lo que debemos cuestionarnos es si estos dictámenes que se ponen a consideración, que comprenden la creación de una nueva ley en materia de adquisiciones, así como la reforma a la ley de obras públicas, sirven tanto para transparentar el dinero del gasto como para hacerlo eficiente y beneficioso para las personas. Nosotros creemos que para abordar el fenómeno de la corrupción se requiere sobre todo entender las complejas redes de complicidad e impunidad que operan desde la ilegalidad, en ocasiones utilizando la misma ley para beneficio personal. Se requiere de un marco sólido que trascienda la integridad de las personas, que en su caso las apliquen para establecer mecanismos que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas. Lo que decimos con toda responsabilidad es que el marco que estamos analizando no cumple este propósito, no logra estos objetivos. Empiezo por reconocer, aunque sea de manera rápida, dos elementos que, a diferencia de las leyes que se pretenden abrogar, tienen aspectos favorables. Primero, estandarizar las adquisiciones del gobierno a través de una plataforma digital. Y segundo, digitalizar los procesos de adquisición y arrendamiento que realiza el gobierno. Pero a pesar de estos elementos administrativos positivos, hay muchos otros negativos y focos de preocupación que debemos atender. Primero, dentro de los nuevos procesos de contratación para supuestamente darle mayor dinamismo a los diferentes tipos de adquisiciones o obras públicas, encontramos tres que representan peligros inminentes en la materia. Primero, la figura del diálogo competitivo estratégico que busca implementar, cito textualmente, encuentros previos entre empresas y el gobierno, hasta aquí la cita, antes de la firma de los contratos, abre la puerta a diversos peligros. Sin una regulación adecuada, podría incrementar la discrecionalidad y el favoritismo en la asignación de contratos en un marco de diálogo, además de abrir espacios para negociaciones fuera de la ley. Además, estos diálogos no nos libran de la amenaza del crimen organizado. Vamos a permitir, pregunto, compañeras y compañeros, que se sienten en esta mesa de diálogo proveedores que actúan fuera de la ley y que a la fecha han plagado la administración pública en todos los órdenes de gobierno. La adjudicación por urgencia justificada, paso al siguiente elemento, introduce nuevos procedimientos basados en la confianza e integridad de los contratistas para supuestamente limitar las situaciones donde existe una necesidad apremiante que impida seguir los procedimientos habituales. Pero la trampa está en que no se establecen criterios concretos y estrictos que garanticen que esta figura se utilice exclusivamente en casos justificados, evitando abusos que puedan derivar en adjudicaciones directas irregulares. Segundo, en esta reflexión general, se establece que ninguno de los controles del régimen de adquisiciones sea aplicable a la defensa nacional, aduciendo, para variar, temas de seguridad
nacional. Desde el sexenio pasado, la defensa es la constructora favorita del gobierno federal y cada vez realiza más temas de obras y adquisiciones. De verdad, vamos a generar estos espacios de opacidad que está comprobado no genera ningún beneficio al pueblo de México. Tercero, la reforma también se ha discutido hasta el cansancio, elimina el sistema Compranet, que era una herramienta clave para transparentar las contrataciones públicas, y lo sustituyen por una nueva plataforma digital. Hay muchos peligros, entre otros el que se pierda la información de 2.6 millones de contratos por 9.9 billones de pesos de los sexenios pasados. La nueva plataforma solo obliga a guardar la información por 5 años. Esto implica que los contratos del sexenio de Calderón, Peña y Andrés Manuel López Obrador puedan perderse. Cuarto, debemos hacer notar que este paquete de leyes no busca atender uno de los grandes problemas del sexenio pasado y que se ha mantenido vigente, el desabasto. No vemos por ningún lado la forma de reducir el riesgo de desabasto, dado que las instituciones no podrán comprar ciertos bienes y servicios de forma individual una vez que se establezca el esquema de compras consolidado. Para esto sería fundamental fortalecer las capacidades de planeación de la administración pública, elemento que, por cierto, también está ausente. Y finalmente, con esto termino. Si bien se hace énfasis en evitar la contratación con empresas que tienen socios inhabilitados, que han incurrido en prácticas monopólicas o que tengan un patrón de incumplimiento previo en contratos, el dictamen no viene aparejado de instrumentos puntuales para evitar la contratación con empresas sancionadas, fantasma o con prácticas irregulares. Por eso, frente a todo esto, Movimiento Ciudadano reitera su compromiso de asumir con responsabilidad compartida y reconocer que a pesar de contar con leyes, muchos de los gobiernos anteriores no han cumplido con su promesa de enfrentar la corrupción y la impunidad. Concluyo diciendo que se siguen generando espacios dentro del marco legal que permiten que la corrupción persista en el ámbito público. Por todos estos motivos, Movimiento Ciudadano no puede acompañar este dictamen porque a nuestro juicio estas consideraciones, esta legislación no está a la altura de las necesidades que tiene el pueblo de México y que tendría cualquier gobierno que se precie de ser honesto, transparente, en un marco de rendición de cuentas. Muchas gracias. Tiene la palabra hasta por 5 minutos la senadora Blanca Judith Díaz Delgado para hablar a favor. Ella pertenece al grupo parlamentario de Morena. Con su permiso, señor presidente. Adelante, senadora. Compañeros senadores, compañeras senadoras, hoy estamos aquí para discutir algo que es importantísimo. Hoy no podemos dejar de recordar lo que sucedió en gobiernos pasados, básicamente en los gobiernos del PRI y del PAN. Y hoy necesitamos arreglar un asunto importantísimo que tiene que ver con el nivel más alto de corrupción que se haya vivido en este país. Y hoy vengo a recordarles dos temas. Vengo a recordarles básicamente lo que sucedía en esos gobiernos. Todas las adquisiciones que se hacían y todas las compras que se hacían en ese momento tenían que ver con cuates, con amigos, con grandes empresas, y siempre se dejaban a un lado a las personas que vivían básicamente, es decir, todo el tema regional era hecho a un lado y se contrataban a las grandes empresas, por supuesto que cuando eran amigas y cuando tenían alguna situación de cercanía con algún político en el poder. Y ahí está nada menos que el tema de Odebrecht, por ejemplo, que fue algo que indignó a la sociedad en general,
o la gran estafa maestra en donde metieron a todos sus cuates y a todas las factureras que pudieron, inclusive metieron hasta universidades y que hicieron con ellas un verdadero desorden en las compras de este país. Puedo hablar de lo que sucedía también en los estados, porque ahí también se llegaban las grandes complicidades en las compras y en donde se hacía todo de manera opaca. A mí me llama la atención, y aunque hubo aquí una persona que me antecedió en el uso de la palabra y que vino a decir que le daba pena le debía de dar seguir apoyando esas propuestas llenas de opacidad y en donde nadie puede competir en igualdad de circunstancias. Hoy vamos a buscar que haya algo, que tengamos una ley que permita primero que las MIPYMES, por ejemplo, puedan ir, puedan cotizar y puedan concursar básicamente y puedan tener acceso a la economía que se genera en nuestro país. Vamos a impulsar compras consolidadas para ahorrar y evitar duplicidades. Sé que estamos enfrentando intereses poderosos como los cárteles del desabasto de medicamentos, pero con valentía vamos a reformar estructuras que estaban secuestradas por empresas voraces. Eso es lo que estamos proponiendo el día de hoy. Vamos a incluir a las MIPYMES, a las sociedades cooperativas, vamos a incluir a organismos del sector social y empresas integradas por grupos de atención prioritaria para fortalecer, como siempre lo he dicho, a todos los que necesitan más, porque vamos a trabajar para ellos, porque ese ha sido algo en lo que viene en nuestro corazón, en el corazón de la Cuarta Transformación. Por el bien de todos, primero los pobres. Y vamos a fortalecer a quienes más lo necesitan y vamos a dinamizar las economías locales, a generar empleo y redistribuir de forma más equitativa los beneficios del gasto público. Hoy también vinieron a plantear aquí un momento catastrófico para el país, pero yo quiero decirles que en estos gobiernos de la Cuarta Transformación, según un informe de la OCDE, hemos crecido trimestralmente, somos la economía que más ha crecido solo después de Irlanda. Y la verdad, México se ha fortalecido. Y se trata de eso, se trata de que avancemos en estas leyes, en la ley de adquisiciones, de arrendamiento y de servicios del sector público, que le demos sustento jurídico a este cambio profundo, que garantice eficiencia, honradez y resultado y que se convierta a las compras públicas en una herramienta de desarrollo, pero también de justicia para todos. El gobierno de la Cuarta Transformación vive un cambio de paradigmas. Tenemos que entender que estamos en un cambio de paradigmas y por eso se presentan estas leyes como se presentan el día de hoy. Por supuesto que vamos a favor, porque estamos creando una nueva plataforma digital. Claro que vamos a crear una plataforma digital que le dé sustento a las compras para que todo el mundo pueda accesar a ellas y no solo unos cuantos como ha sucedido. No podemos olvidar de qué manera y podemos entender de qué manera se comportan y por qué ustedes están hoy en contra de lo que estamos proponiendo. Porque están acostumbrados a la opacidad, porque ayudaron a sus cuates, porque ayudaron a las grandes empresas, porque dejaron a un lado a aquellos que forman las MIPYMES. Y todo esto está fundamentado en los dos casos paradigmáticos que ya presenté y de los cuales ya hablé. Odebrecht no la podemos olvidar y la estafa maestra tampoco. Y por eso vamos por un cambio sustancial. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Néstor Camarillo Medina, hasta por 5 minutos, del Grupo Parlamentario del PRI para un posicionamiento en contra. Muchas gracias, presidente. Adelante, senador.
Compañeras y compañeros senadores, hoy subo a esta tribuna con profunda preocupación y con la responsabilidad de hablar con la verdad, porque lo que está ocurriendo aquí no es menor, no es una reforma técnica, no es una mejora administrativa. Lo que se está votando hoy es una traición al compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la democracia. Con esta reforma, una vez más está en juego el destino de los recursos públicos, la transparencia y la división de poderes. Desde el grupo parlamentario del PRI lo decimos con toda claridad. Esta reforma no combate la corrupción, la legaliza. Están legalizando la corrupción. Y lo peor, lo hacen con la firma y el respaldo de quienes hace unos años prometieron acabar con ella. Nos quieren vender esta reforma como un avance, como una modernización del sistema de contrataciones públicas. Pero cuando uno revisa a fondo, lo que se encuentra es un verdadero retroceso, una reforma peligrosa, tóxica y nociva, una reforma que beneficia al poder y le cierra la puerta a la vigilancia ciudadana, al equilibrio de poderes y al uso responsable del dinero del pueblo. Estamos hablando de una iniciativa que exenta del cumplimiento de las reglas de contratación pública a 3 de las entidades que más dinero manejan en todo el país: la Secretaría de la Defensa Nacional, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué estas instituciones van a recibir un trato preferencial? La respuesta es sencilla: porque se han convertido en las empresas contratistas del gobierno, en operadores de las obras del oficialismo. Lo hemos visto con el Tren Maya, con el AIFA, con la construcción de cuarteles, con la distribución de medicinas y hasta con los bancos del bienestar. Ahora también quieren que construyan carreteras, hospitales, presas, refinerías, todo sin que nadie lo supervise. En resumen, se les otorga un cheque en blanco al portador. Y no solo con eso, con esta reforma se elimina el Compranet, una plataforma que ha funcionado durante años como un espacio transparente que permita la sana competitividad y el sano desarrollo que a partir de ahora ustedes lo están eliminando. Todo lo que les incomoda lo eliminan. Y además de eso, como se han acabado ya todo el dinero y necesitan más, ahora van a desfalcar las instituciones públicas. ¿Y qué nos dan a cambio? Una plataforma digital sin controles claros, sin supervisión externa y bajo el control exclusivo del Ejecutivo. Nos dicen que es una modernización, pero la verdad es que todo lo contrario. Es una herramienta de opacidad disfrazada de innovación tecnológica. Y no paran ahí. También permiten, con esta reforma, que los contratos públicos puedan modificarse mientras están en ejecución. Es decir, si hay un contrato firmado, ahora se podrá cambiar con facilidad, con argumentos ambiguos, sin justificación técnica suficiente. Continuando con la lista de locuras que es esta iniciativa, presentan uno de los puntos más peligrosos, y es que ya no será necesario firmar un nuevo contrato si los costos suben hasta un 50%. ¿Se imaginan lo que esto representa? Una obra que originalmente cuesta 100 millones, de pronto puede costar 150, sin pasar por un nuevo proceso de contratación, sin nuevas licitaciones, sin nuevas evaluaciones, sin ningún filtro que justifique el sobrecosto. Eso sencillamente es una licencia para inflar presupuestos, para gastar más, para simular y para beneficiar a unos cuantos. Y como si todo esto no fuera suficiente, también se excluye a los testigos sociales de la mayoría de las obras públicas, pues esos testigos ahora podrán intervenir solamente en contratos superiores a los 2.600 millones de pesos. ¿Qué va a pasar con las miles de obras que se encuentran debajo de ese presupuesto? Quedan en la total obscuridad. No quieren que la gente vigile, no quieren transparencia, quieren controlar sin ser observados. Y si todo eso suena ya grave,
hay algo más que nos debe de alarmar aún como legisladores. El Congreso pierde una de sus funciones fundamentales. Esta reforma le quita al Poder Legislativo la facultad de aprobar proyectos de infraestructura a largo plazo. Así como lo escuchan, el Ejecutivo ahora podrá decidir, planear, ejecutar y controlar el dinero destinado a grandes obras sin pasar por este Congreso. ¿Dónde quedó el equilibrio de poderes? ¿Dónde queda nuestra responsabilidad de fiscalizar? Concluya, senador. Concluyo, senador presidente. Esta ley es el nuevo manual de la corrupción. Es la vía legal para permitir el uso político y clientelar del presupuesto. Es el camino para transformar el dinero público en un instrumento de control político. Hoy, lo digo claro, vamos a votar en contra de esta reforma. Hoy decimos no a una reforma porque el dinero del pueblo se cuida, no se reparte entre amigos, porque el Congreso no es una oficina del Ejecutivo y porque México merece gobiernos que rindan cuentas, no que se escondan detrás de estos decretos. Es cuanto. Muchas gracias. Tiene la palabra hasta por 5 minutos el senador Waldo Fernández González del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para posicionar a favor del dictamen. Gracias, presidente. Senadoras y Adelante, senadores, senador. gracias. El día de hoy venimos aquí a votar una serie de reformas e incluso una ley completa sobre un tema medular que tiene que ver con la relación entre el Estado mexicano, sus aparatos administrativos, sus órganos administrativos y el pueblo de México. Sobre la necesidad que tiene la población de interactuar con los diversos servicios que presta el gobierno, pero particularmente de interactuar de manera transparente, clara, pero sobre todo en un ambiente que le permita hacerlo de la manera más ágil. Por eso, evidentemente, vamos a favor de esta serie de importantes reformas que, más allá del aspecto técnico de esta iniciativa, permitirán agilizar y, sobre todo, enfrentar un momento histórico en la relación entre las naciones en lo que tiene que ver con la economía. Actualmente, en un proceso de adjudicación de una obra, a veces se llevan hasta 90 días para sentar las bases operativas de lo que será el proceso de licitación. Luego vienen otros 90 días para el proceso mismo y si no hay algún amparo, algún recurso o algo, si te va muy bien, logras en el ejercicio presupuestal del mismo año poder ejecutar la obra. Sin embargo, en la mayoría de los casos, al no darse los plazos correspondientes, el presupuesto, como ustedes lo saben, por ley, tiene que regresar a la Tesorería o a la Secretaría de Finanzas, dependiendo los 3 niveles de gobierno. Hoy lo que venimos a hacer es simplificar la vida de las y los mexicanos, de las personas que conviven con el titular del Ejecutivo a través de las diversas dependencias, pero sobre todo le venimos a poner justicia a un proceso de adjudicación. Las obras públicas no son simples estructuras de concreto y acero, son promesas cumplidas de progreso, inclusión y esperanza. En ellas se expresa con nitidez la capacidad del Estado para transformar el territorio y la vida cotidiana de las personas. Hoy se vota un documento técnico, pero lo que se está haciendo es darle la facultad al gobierno de cumplir con compromisos de campaña, pero sobre todo con cumplir con México para el progreso. Caminos que acortan distancias y acercan oportunidades, trenes que demueven la movilidad a las grandes urbes, aeropuertos que abren rutas al comercio y al turismo, hospitales que dignifican la salud. La infraestructura no solo impulsa la economía, construye ciudadanía y le permite a las personas de este país sentirse representadas por su gobierno. Pero no basta hacer más.
Hay que hacer mejor, revisar con rigor cada etapa, planeación, evaluación, presupuestación, contratación, ejecución. Garantizar que cada proyecto se traduzca en el beneficio social de las y los mexicanos y sobre todo del crecimiento sostenible. Cuando se construye con inteligencia y transparencia, la obra pública deja de ser promesa y simplemente se convierte en patria, se convierte en nación. En esta línea, la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum traza con claridad un propósito fundamental: blindar el uso de los recursos públicos frente a la corrupción y asegurar que cada acción del Estado responda a los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia y honradez. Así, lo público recobra su sentido más noble: servir con integridad al bienestar colectivo. Uno de los aspectos más relevantes de esta reforma es el fortalecimiento de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, cuyo nuevo rol como órgano central en la supervisión de las obras públicas federales puede marcar un antes y un después en el manejo de los recursos públicos y en la convivencia del Estado mexicano con las y los ciudadanos. También tendrá facultades normativas de supervisión y de gestión de la nueva plataforma digital de contrataciones que viene a sustituir a Compranet. No se elimina, es una nueva plataforma que centralizará, pero que permitirá también aspectos relevantes como las compras consolidadas. En la iniciativa privada todos sabemos que las compras consolidadas permiten el mejor uso y la eficientización de los recursos y obtener mejores precios. Aquí también, a nivel gobierno, se logrará con esto. Por todos estos argumentos, pero sobre todo por el momento histórico que vive el país, se vota hoy una iniciativa de carácter técnico, pero se le da fuerza a la nación para cumplir con las y los ciudadanos de este país. Es cuanto y evidentemente damos a favor. Gracias, presidenta. Gracias. Muchas gracias, senador Fernández González, particularmente por ajustarse al tiempo, práctica que suplico a los siguientes oradores. El tiempo es de 5 minutos y tiene ahora el uso de la palabra la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI, para posicionar en contra. Con su permiso, presidente. Adelante, senadora. Hay un severo problema que tiene este país, que se convierte en 2 severos problemas que tiene este país. Un severo problema que tiene este país es que hay mucha gente dentro de los gobiernos que nada más está viendo a ver qué se roba y cómo se lo roba. ¿Y cuál es ese segundo problema? En que hay muchos errores, omisiones y hasta complicidades dentro de los gobiernos para que esos robos sucedan. Efectivamente, la corrupción es un cáncer en este país que nos ha hecho tanto daño, que perjudica a la población de tantas maneras, porque mucho del recurso público que es pensado y destinado en ellos no llega a la gente. Por eso, a través de los años, fuimos creando legislación robusta, con la participación de la pluralidad política, pero también de la sociedad civil. Se hicieron leyes que cada vez generaban más mecanismos de control y de supervisión al dinero para que pudiéramos garantizar no los robos totales, pero que menos cantidad de dinero fuera robado, desviado o mal utilizado. Muchos de esos mecanismos hoy ustedes los desaparecen con 2 pretextos: eficientizar procesos o el tema de la austeridad. Miren, cambiar sistemas como el Compranet, que obligaba a mantener los compras, los contratos y demás durante largo tiempo, claro que es más caro, pero hay certeza de que las cosas se hicieron bien y tenemos una línea de tiempo para revisar cómo está la administración. No es un cambio de nombre al sistema, acortan los tiempos para obligar a los gobiernos a mantener la información. Eso es grave. Ya no tenemos Instituto para la Transparencia y ustedes mismos van recortando
tiempos para mantener esa información. Eso puede generar más corrupción, no menos corrupción. Cualquiera pensaría que es un tema de lógica que ustedes entenderían, pero no, su memoria es selectiva. Hay quien vino aquí a hablar de la estafa maestra, pero no mencionó el caso de Segalmex, cuando fueron 8,000 millones de pesos robados, desviados, desaparecidos, y fueron un tiempo mucho más cercano al que estamos hablando. El tema de la estafa maestra fue en el sexenio de Peña y el tema de Segalmex fue en el sexenio de Andrés Manuel, y fue el doble de dinero. ¿A qué viene esta memoria selectiva? No solo se trata de no olvidar, se trata de corregir los vicios, se trata de no permitir que la ley se haga laxa, que la ley se haga más fácil de violentar. Hay otras cosas, no solo lo que adicionan, es lo que quitan. Están quitando en el artículo 24 un párrafo de la ley de obra que a mí me parece francamente grave. Dice: para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos, especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminado, o bien, en el caso de obra pública de gran complejidad, con un avance en su desarrollo que permitan a los licitantes preparar una promoción solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida. ¿Cómo se les ocurre quitar esto? Es un tema de seguridad en la obra para el ciudadano. Lo quitan porque quieren hacerle como en el Tren Maya, irse sin planeación. Y eso no va a salir más barato, va a salir más caro, pero además más dañino. Si ya salió su propia secretaria del Medio Ambiente a decir que la construcción del Tren Maya causaron grandes daños ambientales, es por la falta de planeación, y ahora quieren que toda obra que se inicie vaya sin estas especificaciones. Pero además, también ahí le pusieron, podrán iniciar obra sin suficiencia presupuestaria, es decir, que aunque el presupuesto no esté disponible, puede arrancarse la obra. Oigan, pues ¿a dónde van? Tengan seriedad. Están haciendo leyes que van a hacer que las cosas sean más mal hechas, no mejor hechas, que haya más corrupción y no menor corrupción. Las cosas que aquí se vienen a decir en narrativa discursiva no tienen nada que ver con la realidad legislativa de lo que en el texto se pretende aprobar. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Anaya. Cierra esta ronda el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Con su permiso. Adelante. Qué mala memoria tienen de veras los del PRIAN. Pues si pasaron años y años, sexenios y sexenios sin obra pública. En el sexenio del presidente López Obrador fue cuando se detonó la obra para el pueblo de México, con carreteras, con hospitales, con los trenes, con los aeropuertos. Lo único que hicieron en los tiempos del PRIAN fue clavarse el dinero. Durante décadas, México sufrió las consecuencias de un modelo político y económico arraigado en el neoliberalismo y la corrupción. Bajo los gobiernos del PRI y el PAN, las compras, arrendamientos y contrataciones públicas de servicios se llevaron a cabo sin consideración alguna por la eficiencia, la transparencia ni el impacto social. ¿Y cuál fue el resultado? Un sistema plagado de costos inflados, servicios deficientes y el despilfarro irresponsable de fondos públicos, recursos que pertenecían al pueblo. Los contratos gubernamentales se convirtieron en un mecanismo de enriquecimiento en lugar de servicio. Inmensas cantidades de dinero se canalizaron a manos privadas mediante licitaciones opacas, sobreprecios y acuerdos con información privilegiada. Los hospitales se quedaron sin medicamentos, las carreteras sin pavimentar y los proyectos de infraestructura se abandonaron o se ejecutaron con una mediocridad alarmante. El pueblo mexicano pagó el precio de esta corrupción,
no solo en pesos, sino en oportunidades perdidas, desigualdad y pobreza. Compañeras y compañeros, el dictamen que hoy discutimos es una respuesta a la necesidad de modernizar nuestras instituciones. La nueva ley de adquisiciones es un instrumento legal que garantiza transparencia, eficiencia y justicia en la contratación de obras públicas. No se trata solo de construir infraestructura, sino de edificar un país con base en la equidad, la honestidad y el bienestar colectivo. Con esta reforma damos un paso firme hacia una gestión pública eficiente, ética, inclusiva y participativa. Antes de detallar algunas de las bondades, voy a presentar dos ejemplos de cómo las debilidades de la actual legislación en esta materia han facilitado el mal uso de los recursos. Número 1, en Chihuahua, durante la gestión de la actual administración estatal de la gobernadora Maru Campos, la Auditoría Superior de la Federación ha emitido múltiples observaciones por irregularidades graves en contratos públicos y el manejo opaco de recursos federales. El informe de la Cuenta Pública 2023 documentó pagos indebidos a trabajadores dados de baja, la existencia de plazas fantasmas y desvíos por más de 97 millones de pesos tan solo en el rubro educativo. Además, se detectaron transferencias sin sustento legal, contrataciones sin evidencia de cumplimiento e incluso reintegros extemporáneos por más de 900 millones de pesos que manifiestan una deficiente planeación y ejecución presupuestal. Esta cadena de anomalías pone en entredicho la transparencia en la contratación pública en Chihuahua y subraya la urgencia de contar con herramientas tecnológicas que permitan verificar en tiempo real cada contrato firmado y cada peso ejercido. Número 2, no menos alarmante, es el caso del municipio de Juárez, en Chihuahua, que se ha convertido en el más observado del Estado por parte de la Auditoría Superior de la Federación. En el último informe se identificaron más de 422 millones de pesos con irregularidades. Entre los hallazgos más graves se encuentran pagos por obras no ejecutadas, compras fraudulentas de armamento, software y patrullas, así como adjudicaciones directas sin sustento. Se documentó la falta de evidencia en programas sociales, simulación de entregas y sobreprecios en insumos básicos, todo ello sin sanciones claras para los responsables. Este patrón sistemático de opacidad es precisamente lo que buscamos erradicar con la creación de una plataforma digital de contrataciones públicas que garantice un control efectivo, público y permanente del uso de los recursos. Esta reforma propone algo más que nuevas reglas, propone una nueva forma de servir. Con la creación de la plataforma digital de contrataciones públicas, cualquier ciudadano podrá saber quién contrató, a qué costo, en qué tiempo y en qué condiciones. Introduce mecanismos que se usan en países líderes en transparencia, subasta inversa, bitácoras electrónicas, testigos sociales, perfiles profesionales del residente de obra y, lo más importante, establece responsabilidades, sanciones y vigilancia ciudadana real. No estamos legislando para la coyuntura, estamos diseñando las reglas del país que queremos para nuestras hijas y nuestros hijos. Un país donde cada peso del erario se convierta en una escuela rural terminada, en una carretera funcional o en un hospital bien equipado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Loera de la Rosa. Con él se agota la lista de personas oradoras registradas. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica. Sí, sí está Karen Michelle González Márquez, sí está anotada, senador. Sí, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Suficientemente discutido en lo general, presidente. Muy bien, suficientemente discutido. Les informo que hemos recibido y registrado los votos particulares del senador Ricardo Anaya Cortés
y de la senadora Imelda Margarita San Miguel Sánchez, que han pedido que se integren en al diario los debates, y tengo una solicitud para hechos de la senadora Karen Michelle González Márquez del Grupo Parlamentario Partido de Acción Nacional, hasta por 2 minutos. Adelante. Sonido en el escaño de la senadora González Márquez, por favor. Ahí está. Muchas gracias, presidente. Para rectificación de hechos, únicamente hacer una precisión a lo que mencionó el último orador. Es una mentira que el presidente Andrés Manuel fue el presidente que más invirtió en obra. Datos mismos de sus propios informes de gobierno dicen que, a pesar de haber impulsado sus proyectos de gobierno, él solamente acumuló un gasto de 5.3 billones de pesos entre 2019 y 2024, cifra inferior a 6.4 billones acumulados por Enrique Peña y 5.9 billones de Felipe Calderón. Es cuanto, presidente. Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea sobre las reservas de artículos o adiciones recibidas y registradas. Con gusto, presidente. Informo a la Asamblea de las reformas presentadas. Doy lectura. Senadora Gina Gerardina Campuzano González del PAN, artículo 1 y 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno de Movimiento Ciudadano, artículos 32, 38, 53 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Senador Enrique Vargas del Villar del PAN, artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Y senadora Amalia Dolores García Medina de Movimiento Ciudadano, artículos 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo transitorio tercero. Son todas las reservas, presidente. Sí. ¿Con qué objeto, senadora Michelle Camarena? Gracias, senador. Solamente para referirme a una adición de la incorporación del lenguaje incluyente, ya que si vuelvo a presentar la reserva, ya tenemos un acuerdo, o bueno, por lo pronto hemos tratado de insistir en el lenguaje incluyente no sexista. Entonces, socios, socias, personas, beneficiarias, beneficiarios, etcétera. Lo puedo sugerir para ya no tener que someter a consideración una reserva. Es una adición. Nada más. Muchas gracias. Y yo creo que si el acuerdo no alcanza, deberíamos hacer un acuerdo muy fuerte, muy claro, muy consistente, de que todas las iniciativas que se aprueben tengan lenguaje incluyente. Es muy fuerte la tendencia al lenguaje machista, muy fuerte, la verdad sea dicha. Me declaro culpable, yo incluido. Entonces, cada que se nos llama la atención reflexionar sobre el tema, la verdad es que hay razón. Entonces, todo lo que se pueda, entendido como una cuestión no es de estilo, sino de lenguaje incluyente, se haga la corrección. Y de cualquier manera, yo creo que habría que trabajar un acuerdo que no deje lugar a dudas de que si hay omisiones en este compromiso que tenemos, todas las personas senadoras, se cumpla a cabalidad. Senadora Maqui Esther, ¿con qué objeto? La rectificación de hechos, de acuerdo al artículo 76, señor presidente, si lo permite. Sí, claro que sí, no era necesaria la argumentación reglamentaria, con mucho gusto. 2 minutos. Es para que sepa que sí leemos un poquito. Me parece muy bien, tiene 2 minutos y hasta 2 más le daría nomás por haber dado la argumentación, pero solo 2. Bueno, muchas gracias. Miren, yo lo que quiero decirles es que a mí se me hace muy importante el que haya compras consolidadas en las secretarías. Yo lo viví como experiencia en la Secretaría de Salud. Por ejemplo, les puedo dar unos datos. Ahora en 2023 es en donde se compró de manera consolidada Secretaría de Salud, Sedena, Marina, Pemex, secretarías de salud estatales que se quisieron añadir. Se ahorraron 49,337 millones de pesos. Ya para este 2025, nada más, se están ahorrando 23,500 millones de pesos en esta compra consolidada. Es decir, que se van a comprar 390 claves
Y decirles algo muy importante, hay muchos competidores. En este nuevo proceso que se llevó a cabo en la Secretaría de Salud hubo más de 400 competidores. O sea que es imposible casi el poder hacer trampa, porque son muchos los ojos que están viendo y muchos los intereses de las compañías. Pero definitivamente la compra consolidada en todas las secretarías y en todas las adquisiciones trae beneficios muy grandes para el país, para disponer de más recursos, por ejemplo en salud, para comprar medicamentos innovadores. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Si no hubiese ninguna intervención más para hechos, consulto si alguien más tiene interés en reservar algún artículo. Se va a recoger la votación nominal del dictamen en lo general. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados. Aunque estamos en votación, aprovecho para comentar, ya lo saben, pero les recuerdo que hay una exposición artesanal muy fuerte de la enorme diversidad que tiene el estado de Hidalgo. Y este sería el último día que las senadoras y senadores tendrán oportunidad de adquirir alguno de los productos. Así es que los invito a que pasen a ver lo que hay y a comprar algún producto de nuestras compañeras y compañeros artesanos que pocas veces tienen la oportunidad de contar con espacios para demostrar el enorme arte popular que hay en México. Además hay comida. Sí, ayer se acabó la barbacoa, pero creo que hoy todavía hay. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema.
Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Presidente, procedo a dar la votación. El resultado de la votación. Conforme el registro en el sistema electrónico, se emitieron un total de 91 votos, de los cuales 68 son a favor, 23 en contra y ninguna abstención. En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto, asimismo en lo particular lo no reservado. Iniciamos con la presentación de reservas. La senadora Gina Gerardina Campuzano González reservó el artículo 1 y 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios del Sector Público. Ha solicitado que se registre en el diario de los debates. Así es que pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se acepta a discusión las reservas presentadas. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. No se admite discusión, presidente. Se desecha. En consecuencia, el artículo reservado se mantiene en los términos del dictamen. La senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, sí, creo que sí dije que la senadora Campuzano González es del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, pero si no lo digo, lo que redunda no hace daño. La senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, reservó los artículos 32, 38, 53 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Ha pedido que se inscriba en el diario de los debates. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si son de aceptarse las reservas presentadas. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. No se admiten a discusión, presidente. Se desecha. En consecuencia, el artículo reservado se mantiene en los términos del dictamen. El senador Enrique Vargas del Villar, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, reservó el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Ha pedido que se registre en el diario de los debates. Pido consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aceptarse a discusión la reserva presentada. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. No se admite discusión, presidente. Se desecha. En consecuencia, el artículo reservado se mantiene en los términos del dictamen. Finalmente, la senadora Amalia Dolores García Medina reservó el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo transitorio tercero. Ha pedido que se registre en el diario de los debates y solo se haga la consulta. Por consiguiente, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse a discusión la reserva presentada. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. No se admite discusión, presidente. Se desecha. En consecuencia, el artículo reservado se mantiene en los términos del dictamen. Una vez agotada la presentación de reservas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal de los artículos 1, 32, 38, 53, 55 y 60 del proyecto de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo transitorio tercero del proyecto de decreto en los términos del dictamen.
Informe la Secretaría el resultado de la votación. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Pregunto nuevamente si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Procedo a dar el resultado, presidente. Conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron un total de 89 votos, de los cuales 66 son a favor, 23 en contra y ninguna abstención. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 1, 32, 38, 53, 55 y 60 del proyecto de ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y el artículo transitorio tercero del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se expide la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Austeridad Republicana, de la Ley de Economía Social y Solidaria y de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.